Un pastor llamado Carlos Carrillo fue asesinado cuando estaba predicando en una guagua de transporte público. Un pasajero no soportaba escucharlo predicar la palabra del Señor. Él portaba un arma de fuego y se paró y le disparó al pastor, acabando con su vida. Este hombre fue entonces a donde el chofer y le dijo que detuviera la guagua y se apeó y se fue corriendo. En ese entonces, cuando eso sucedió, la policía no encontró rastros de él. No sabemos si lo apresaron después, pero en ese momento, en ese día, en esos días, no se supo nada de él, no había ningún rastro que permita que la policía pueda encontrarlo. Esto fue un hecho que sucedió en el 2016 en el país de El Salvador. En el 2016 El Salvador era el país más inseguro de toda Latinoamérica. Hoy día, gracias a Dios, se conoce como el país más seguro de Latinoamérica, donde el presidente Nayib Bukele, dejándose dirigir por Dios, ha ordenado ese país. En ese entonces el país estaba controlado por la Mara Salvatrucha y también la pandilla llamada Barrio 18, los cuales ahora están presos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Nayib Bukele, con la ayuda de Dios, ha logrado controlar la delincuencia de ese país sin precedentes en la historia. Que a un pastor le pase esto cuando sale a predicar o a un evangelista es algo que no debiera de sorprendernos, pero es algo tan atroz, tan terrible que impacta nuestras vidas, nos pone a reflexionar. A ningún predicador, a ningún evangelista le gustaría que le pase esto, ni a ninguna persona que salga a hacer ninguna otra cosa. Él tenía 15 años predicando la palabra del Señor en las guaguas de transporte público. Él primero predicaba y luego vendía unos medicamentos naturales que él vendía. Y los familiares dicen que él nunca tuvo problemas con nadie, hasta que llegó ese día y pasó lo peor. Recuerdo yo a Esteban, que murió por predicar la palabra del Señor. Y mientras estaba siendo asesinado, vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios. Dios conoce cuál era la condición de ese pastor espiritual. Dios la conoce. Pero yo sí sé que Dios todavía guarda a sus hijos. Cuando salimos a predicar, a hacer la obra, hay que salir preparados con la cobertura de Dios. No te muevas a ningún lado sin la cobertura de Dios. No te muevas ni hagas las cosas para llenar requisitos o para decir que las hiciste. Hazlo porque lo quieres hacer para obedecer a tu Dios. Él nos dejó la ordenanza de predicar el Evangelio y lo debemos de hacer. Y si Él nos manda a cualquier lugar a predicar la palabra del Señor, hay que hacerlo. Y si Él permite que nos pase algo o que nos mate, si tenemos su cobertura, nos va a pasar como a Esteban y vamos a entrar derechito a la gloria de Dios, al paraíso. Por eso hay que moverse con la cobertura del Señor. Siempre hay que moverse con la salvación de nosotros. No podemos dejar la salvación. Siempre tiene que ir con nosotros. La Biblia enseña que debemos de llevar siempre puesta nuestra armadura de Dios. El Evangelio de la paz hay que llevarlo con nosotros. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación.
La salvación siempre tiene que ir con nosotros. Siempre tenemos que procurar andar bien delante de Dios y vivir humillados ante Dios para alcanzar misericordia. Esa persona que hizo eso tan terrible. Hay un versículo bíblico que dice que hay de aquel que sea tropiezo para los hijos de Dios, que mejor le fuese que se atase una piedra de molino y se eche al mar. No sabemos si ese joven está preso, está vivo. Dios tenga misericordia de él, es lo que podemos decir, que Dios lo salve. Yo sí sé que ese pastor, de haber partido con el Señor, está mejor que todos nosotros. Pero no podemos tener miedo a hacer la obra. Tenemos que hacer la obra en Cristo. Ese país ya la gente puede predicar, ya no existe ese terror de salir a las calles, gracias a Dios. Pero muchas veces tenemos la facilidad que otros no tienen de predicar el Evangelio y no lo hacemos. Y otros quisieran estar en el lugar que nosotros estamos para hacer la obra, pero no tienen la facilidad. Entonces tenemos que hacer la obra del Señor. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo. No podemos detenernos de hacer la obra del Señor absolutamente por nada. En una ocasión, Jesucristo estaba frente a una multitud y dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies es el cereal que está listo para recoger y representa a las personas listas para esperar la palabra del Señor, para recibirla. Y Dios quiere gente dispuesta a llevarle la palabra a esas personas que tienen necesidad. Hoy en día no es como los tiempos de Jesús. Hoy día hay obreros por doquier, pero hay obreros que no quieren trabajar. Dios quiere obreros que trabajen y Dios los va a bendecir y Dios los va a guardar y principalmente guardará sus almas, gloria a Dios. Hay que predicar el Evangelio a la multitud, a nuestros familiares, donde quiera que estemos, recordando que el que convence es el Espíritu Santo. No podemos detenernos de hablar la palabra del Señor porque hayan personas que se molesten. Porque van a haber personas que van a ser bendecidas, que van a ser transformadas, gloria al Señor. Pero hay personas que no soportan la palabra del Señor porque no quieren someterse a ella. Pero ellos le van a rendir cuenta a Dios. No podemos detenernos por esas personas. Cuando nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, Él nos va a pedir cuentas por aquello que Él nos mandó a hacer. Y hay que procurar en vida hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, a predicar el Evangelio. Pero antes de predicar el Evangelio, yo tengo que predicarme a mí mismo. Yo tengo que andar en santidad. Porque aunque yo me muera predicando, si no muero en santidad me voy a perder. La Biblia dice: bienaventurado aquel que Dios encuentra haciendo la obra cuando lo venga a buscar. Pero el que está haciendo la obra de corazón sincero delante del Señor, no por hipocresía. El que verdaderamente está obedeciendo al Padre, gloria al Señor. Entonces, debemos de hacer la obra a pesar del peligro que se presenta. Porque aquellos que nos dejaron el Nuevo Testamento fueron personas que expusieron sus vidas por la palabra del Señor, porque se propaga el Evangelio. ¿Por qué tiene que cambiar ahora? El Evangelio, propagarlo, levanta guerra contra nosotros. Pero Dios es más poderoso que todo aquello que se nos pueda levantar. Lo que hoy en día está faltando es amor por Dios. Cuando hay amor por Dios, hay amor por la obra. Y cuando hay amor de verdad por la obra,
El verdadero amor echa fuera el temor y el temor no te detiene. El apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Nada ni nadie lo detenía a predicar el Evangelio de Jesús, porque su enfoque principal era terminar su carrera, para al final de su vida él poder decir, he guardado la fe, he terminado la carrera. Ahora me espera ponerme mi corona aquel día, aquella corona que Dios tiene preparada para los que le aman y para los que aman su venida. Gloria al Señor. Tenemos que tener el enfoque correcto para que el peligro del mundo exterior no nos detenga a hacer lo que tenemos que hacer, para estar confiados, aleluya, para que nada ni nadie nos amedrente ni nos detenga de hacer la obra del Señor. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si nos falta amor por las obras. Y nos va a faltar amor cuando nos falta búsqueda, una búsqueda sincera de la presencia de Dios. Cuando nos llenamos del amor profundo de Dios, no hay miedo, hay confianza, hay seguridad, hay motivación a hacer lo de Dios. Nada puede detener a un hombre y una mujer llena del amor de Dios. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado el video, por favor dale a me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para que podamos llegar a más personas y muchas más vidas sean edificadas. Que la gracia del Señor sea contigo y con toda tu familia. Hasta la próxima.